Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común. Es la historia de un hombre que se sumergió tan profundamente en las oscuras aguas del mal que ya no pudo salir. Este relato nos lleva a un territorio donde los demonios no son solo leyendas, sino presencias que gobiernan las mentes humanas. Es la historia de Tomás Maldonado Cera, un hombre cuya obsesión con el poder y la oscuridad lo llevó a convertirse en uno de los asesinos más aterradores que Colombia ha conocido. Esta es la historia de un hombre que, en la quietud de la noche, sembró muerte bajo la sombra de un culto, el satánico. Colombia en los años 80 vivía un caos indescriptible. En las calles resonaba el sonido de las balas. Las luchas entre narcotraficantes desbordaban la ciudad y la gente vivía con un miedo constante. Pero en ese mismo país, entre las sombras de las calles y las tragedias de un pueblo desgarrado por la violencia, nacía una nueva amenaza, un hombre de apariencia tranquila, sin rastro de lo que acechaba en su interior. Tomás Maldonado Cera. A simple vista, Tomás parecía uno más. Un hombre común que trabajaba, que paseaba por las mismas calles que cualquier otro colombiano. No destacaba en medio del bullicio de la vida diaria. Pero había algo en él, algo que solo él conocía. En su mente ya estaba trazando su oscuro destino. Y mientras los demás vivían sus vidas, Tomás se encontraba planeando las suyas. Nadie sospechaba que un hombre aparentemente tan común había sido consumido por una obsesión peligrosa: el satanismo. Desde joven, Tomás fue atraído por lo oscuro, lo prohibido. A medida que crecía, se fue introduciendo en círculos ocultistas, buscando respuestas a preguntas que solo alimentaban su locura. En su mente, el satanismo no era solo una creencia, sino una necesidad, una especie de viaje hacia algo que él no podía comprender completamente, pero que deseaba alcanzar con desesperación. Buscaba poder, control y la sensación de que él, y solo él, podía comprender los secretos del universo. Cuanto más leía sobre estas creencias, más se alejaba de la realidad y más se acercaba a un mundo que solo existía en su mente. Lo que comenzó como una simple curiosidad por lo esotérico pronto se transformó en una obsesión insostenible. Tomás se aislaba de su entorno, mientras en su mente crecían pensamientos oscuros. Leía libros que hablaban sobre rituales antiguos, sobre sacrificios, sobre la invocación de seres oscuros. De alguna manera, en su cabeza, estas ideas comenzaron a tener sentido, y cada vez que encontraba un nuevo texto, sentía como si estuviera desvelando un misterio mayor. Pronto, lo que parecía una fascinación intelectual se convirtió en una necesidad visceral. El satanismo se convirtió en su religión y la muerte, su camino hacia el poder. Pero algo más siniestro comenzaba a tomar forma en el silencio de la noche. En la oscuridad de las calles solitarias, Tomás comenzaba a trazar un plan. No se trataba solo de buscar el poder. Para él, las vidas de otras personas representaban ofrendas necesarias. Cada muerte, cada sacrificio, lo acercaba a lo que él creía ser su destino. En su mente, la muerte no era un fin, sino un principio. Cada vida que tomaba era una llave, una puerta hacia lo que él consideraba un conocimiento superior. Al principio, los crímenes de Tomás parecían aleatorios, sin conexión alguna. Cada mujer que desaparecía no parecía tener relación con la otra. Las víctimas eran diferentes en muchos aspectos, lo que hacía que los investigadores no pudieran ver el patrón que se estaba formando. Sin embargo, la policía no tardó mucho en descubrir algo extraño. Las víctimas aparecían de forma similar, asesinadas en lugares apartados, cuerpos marcados con símbolos inquietantes. Los detectives comenzaban a conectar los puntos. Un patrón oscuro y aterrador estaba tomando forma. Las víctimas no solo morían, sino que eran transformadas en parte de un ritual.
Los forenses empezaron a notar símbolos pintados en los cuerpos, marcas extrañas en sus pieles, signos que solo aquellos con conocimiento profundo en lo oculto podían entender. Fue en ese momento cuando los investigadores empezaron a preguntarse: ¿estamos tratando con un asesino común o con algo más macabro? ¿Un culto de sacrificios? Los investigadores consultaron con expertos en ocultismo. Un sacerdote experimentado en el tema fue llamado para analizar los símbolos. Estos signos, conocidos por los ocultistas, eran marcas relacionadas con cultos satánicos, símbolos que se usaban en rituales de sacrificio. La conexión era clara y la mente de Tomás comenzaba a desvelarse. Cada asesinato que cometió no solo era un crimen, sino una ceremonia macabra. Y ahora, la policía estaba detrás de él. La policía encontró testigos que en su mayoría no querían hablar. El miedo estaba en las calles. Nadie quería estar involucrado en algo tan oscuro, tan aterrador. Pero finalmente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Un testigo habló de un hombre extraño que rondaba las zonas donde se encontraron los cuerpos. La descripción era vaga, pero suficiente para que la policía comenzara a enfocarse en una posible pista. Tomás Maldonado Cera. Tomás Maldonado. Un hombre común, pero con un pasado que mostraba grietas. La policía comenzó a revisar su historial. No era un hombre con antecedentes criminales, pero había algo en su comportamiento que no encajaba. Durante años, Tomás había mantenido una vida aparentemente normal, pero sus acciones en la oscuridad eran lo que realmente lo definían. ¿Cómo había logrado esconder su monstruosidad bajo una máscara de normalidad? Finalmente, la policía capturó a Tomás. Fue arrestado tras un seguimiento meticuloso, y las pruebas contra él fueron irrefutables. En su hogar encontraron todo lo que necesitaban para vincularlo a los crímenes: libros de ocultismo, fotografías de sus víctimas y las marcas que él mismo había dibujado. Tomás no mostró remordimiento. En sus ojos solo había una fría certeza: sus actos no eran crímenes, eran sacrificios. Durante su juicio, Tomás no mostró ningún signo de arrepentimiento. Al contrario, defendió sus acciones, justificándolas como parte de un plan superior, uno que solo él entendía. Las víctimas, según él, eran sacrificios necesarios para alcanzar un poder que no todos podían ver. Su mente ya no estaba conectada con la realidad. Se encontraba tan sumido en su locura que no veía la monstruosidad de sus actos. Mientras Tomás hablaba, los familiares de las víctimas no podían contener su dolor. Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de la brutalidad con la que habían perdido a sus seres queridos. La desesperación era palpable en la sala del juicio. La justicia actuó, y aunque la condena fue inevitable, para los afectados, el sufrimiento era imposible de mitigar. Los asesinatos ocurrieron entre 2002 y 2018. La primera víctima fue Rolando Romero. Romero, a quien le propinó 25 puñaladas y le escribió la letra Z en su frente. Las demás fueron mujeres y hombres. También se encuentran varios miembros de la comunidad LGBTI. Todos estos sucesos ocurrieron en lugares alejados y desolados de la ciudad de Barranquilla. La última víctima fue Brenda Pájaro, una mujer que residía en la ciudad y quien fue encontrada en un lugar solitario del barrio Miramar, en la localidad Norte Centro Histórico. Por este crimen recibió una condena de 46 años de prisión. Se cree que fue asesinada el 25 de julio de 2018, fecha en la cual desapareció de su hogar. También, entre otros casos, fue condenado por la justicia colombiana a 31 años de prisión, pero esta vez por el caso de la desaparición forzada de Yadira Martínez Gutiérrez,
una mujer barranquillera con la que aparentemente tuvo una fugaz relación y no volvió a saberse de ella desde octubre de 2002. Las otras muertes por las que es acusado Tomás Maldonado, las evidencias que dejó este feminicidio llevó a la Fiscalía a vincular al satánico a otros 10 crímenes cometidos entre el 2002 y el 2012 en Barranquilla. Las víctimas que le son sindicadas al hombre de 52 años incluyen a mujeres y miembros de la comunidad LGBTIQ+. Desde la Fiscalía General se ha señalado a lo largo de las investigaciones que, al parecer, el satánico creaba un vínculo con sus víctimas para finalmente asesinarlas de maneras crueles. Entre sus víctimas sobresalen las mujeres Yilibeth y Irina Manjarrés, hallada sin vida el 27 de enero de 2004, y Aída Rocío Antolínez, encontrada el 21 de septiembre de 2003, ambas mujeres que tenían signos de tortura similares a los presentados por Pájaro. Otro factor en común entre las víctimas es que sostenían algún tipo de relación con Maldonado. De igual forma, Jason Ariza Vánquez, Roberto Bolaño y Miguel Alfonso Gil fueron 3 sujetos encontrados sin vida y torturados entre el 2001 y 2002. Además de los asesinatos, también es acusado de otros crímenes como prófuga de presos, porte de armas y hurto, según las investigaciones de las autoridades. Los cuerpos de muchas de las víctimas asesinadas por Maldonado Cera presentaban mutilaciones, amputaciones en algunas partes del cuerpo. Se sabe que varios cuerpos fueron encontrados con dedos amputados. Además, se mostraba el signo de Bor, utilizado antiguamente para invocar a dioses. También se exhibían en otras partes del cuerpo diversas estrellas y hexagramas. Este último, utilizado antiguamente en ritos y prácticas mágicas, así como la estrella de 5 puntas o el pentagrama invertido. En los lugares donde fueron asesinados se encontraron escritos satánicos y símbolos en la arena. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas antes del 31 de octubre, fecha en la cual se celebra Halloween. La figura de Tomás Maldonado Cera sigue siendo un enigma, un recuerdo sombrío de lo que puede ocurrir cuando una mente se ve atrapada por creencias distorsionadas. El caso de El Satánico dejó una marca indeleble en la sociedad colombiana, pero también nos deja una lección que debemos recordar. El mal no siempre es lo que imaginamos. A veces se disfraza de normalidad y se oculta en las zonas profundas de nuestras propias mentes. Si esta historia te ha impactado, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu comentario. Estaremos pronto de vuelta con más relatos de crónicas oscuras, historias de crímenes reales, que desafiarán tu comprensión de lo que es posible. Hasta la próxima Crónica Oscura.